Las profundidades de la taiga de Olinsk esconden secretos superiores a cualquier caja fuerte. Aquí, en las alturas donde la niebla del mar de Japón se mezcla con el humo de los incendios en los bosques, en las minas abandonadas todavía se encuentran restos en forma de japoneses, pero hay que admitir que son más valiosos que el oro. Durante mis largos 12 años como guardabosques, he descubierto muchas cosas misteriosas en la taiga. Cazadores furtivos ejecutados en la frontera con China, geólogos fallecidos en un accidente aéreo, un adolescente de una secta que fue buscado durante medio año por toda la región de Primorie. Pero solo 2 veces encontré algo que luego lamenté. La primera vez fue en 1982, cuando encontré a mi compañero con una herida en la frente. La segunda vez fue en marzo de 1990, cuando descubrí a un historiador de Moscú con un mapa de los tesoros de Kolchak. Mi nombre es Stepan Ilich Kozlov. Hasta 1982 me conocían como guía Bat. Llevaba a comerciantes chinos siguiendo las huellas de los tigres de Amur, les señalaba lugares donde podían atrapar presas vivas. Un tigre valía un departamento entero en Vladivostok. En 4 años, guié a 17 grupos. ¿Cuántos tigres sacaron? No lo conté, ni siquiera quería saberlo. Todo terminó en febrero de 1982. Con mi compañero Vidya, estábamos guiando a nuevos socios por la cresta, protegiendo a una joven tigresa. Vidya fue al borde para bloquearle el camino de escape, pero la pendiente comenzó a derrumbarse. Cayó desde un acantilado de 10 metros sobre rocas. Mientras descendía hacia él, aún respiraba. Los chinos ni siquiera se volvieron. Corrieron tras el animal. Vidya murió en mis brazos. 1 hora después regresaron arrastrando una jaula y preguntaron, ¿cómo llevaremos ahora a él y a la presa? Enterré a Vidya de inmediato, bajo un viejo cedro, y les dije a los socios que los senderos se habían acabado y que era mejor que no regresaran. Regresé al pueblo, recogí mis cosas y desaparecí. No fui a la policía, me fui a la taiga. Mi esposa, de hecho, se enteró más tarde por la gente, recogió a nuestra hija y se presentó en la frontera en busca de ayuda. Al despedirse solo dijo, no vendías tigres, Stepan, vendías el alma, y se fue con nuestra hija. Y así me quedé solo, redimiendo mis antiguos pecados. Viví solo durante 8 años, protegiendo lo que antes destruía. Pensé que la taiga había aceptado mi arrepentimiento. Pero en marzo de 1990 decidió que claramente no era suficiente. Y entonces me lanzó una prueba para averiguar si aún quedaba algo de esa alma que una vez fue vendida. Dicen que el oro de Kolchak todavía está escondido en la taiga de Primorie. Puede que sea cierto, pero estoy seguro de una cosa. En marzo de 1990 no encontraron ni una pizca de oro en la guarida del oso, pero descubrieron algo mucho más aterrador, algo que convierte a hombres comunes en bestias. Marzo de 1990 resultó ser inusual. El calor llegó antes de lo habitual. La nieve se convirtió en un barro sucio con hielo. Caminaba revisando los salitrales lejanos en el acantilado de arena. Reflexionaba si los bisontes ya habían descendido de las cumbres. El camino era antiguo japonés, los zapadores lo habían ampliado en el año 45. Ahora estaba cubierto de maleza, pero con cierto conocimiento se podía pasar. En el tercer kilómetro vi huellas frescas, de ayer o anteayer, no más viejas. Alguien se movía, se desviaba del camino, caía. Por las huellas de zapatos urbanos, sin suela, me di cuenta de quién las seguía. En las nubes brillaba el sol, y las huellas congeladas en la nieve llevaban a un poderoso pino en la curva del sendero. Bajo el majestuoso pino yacía un solitario viajero, vestido con una chaqueta de moda de la capital de la moda europea, adornada con vaqueros y botas elegantes. Podría tener unos 35 años, su retrato sería una portada perfecta de una revista de moda. Sin moverse, yacía boca abajo, sin sombrero ni collar. Con cuidado le ayudé a encontrar la respiración, y el hilo de vida apenas era perceptible. Sus labios estaban fríos y azulados, y sus ojos estaban cerrados. Junto a él yacía una elegante bolsa y un objeto que parecía un gadget de cuentos de ciencia ficción. Solo había visto tales cosas en las páginas de revistas sobre tecnología avanzada. No había dudas, faltaban 4 kilómetros hasta la frontera. Logré levantar al hombre sobre mis hombros, con la bolsa cruzada sobre mi hombro. Tomé el gadget en mi mano. Era pesado, como plomo, alrededor de 90 kilogramos. 3 veces me detuve para recuperar el aliento. Mi espalda comenzó a doler, así que luego tuve que recuperarme durante una semana.
En la frontera lo calenté junto al fuego, gracias a la leña, sin escatimar esfuerzos. Le quité la nieve, le quité los calcetines mojados y húmedos. Comencé a tratarlo con alcohol, un remedio que guardaba en caso de invasión en el zarzal. Preparé un fuerte té con esos tés georgianos que guardaba para ocasiones especiales. Para no ahogarlo, lo servía cuidadosamente. 3 horas después comenzó a recuperarse, abrió los ojos, su mirada era borrosa, pero lo primero que quería era encontrar su bolsa con las manos. Le mostré dónde estaba en el banco. Se calmó de inmediato, intentó sentarse, pero le faltaba fuerza. Hacia la noche comenzó a hablar. Se presentó como Gleb Nikolayevich Vorontsov de la capital. Contó que había venido a esta esquina de la tierra para escribir un libro sobre la guerra civil en el lejano oriente. Investigaba activamente los archivos, hablaba con los lugareños e incluso se había familiarizado con una anciana en Leningrado, nieta de un oficial blanco. Ella le mostró el diario de su abuelo, que sirvió bajo Kolchak. Gleb sacó de la bolsa una carpeta con copias de documentos. El papel era de calidad, grueso, extranjero, posiblemente finlandés. Me mostró páginas escritas con letra antigua antes de la Revolución. Afirmaba que eran registros de un teniente del ejército del general Capel, y allí se mencionaba los depósitos de oro escondidos durante los años de la terrible guerra. Contó que había encontrado los lugares indicados donde se podía encontrar el tesoro, y me ofreció una generosa recompensa para que lo llevara a su destino. Después de eso, todo estaría bien si encontramos algo. No pedí dinero, pero pensé en mi hija. Marina está tratando de ingresar a la Universidad de Medicina en Vladivostok. Su madre me llamó en secreto, pidiendo ayuda. Ahora no me pagan el salario desde hace 3 meses en la reserva, aunque prometieron, pero no se sabe cuándo lo harán. Le dije a Vorontsov que lo consideraría. Sin embargo, decidí por mi cuenta. Le mostraré el camino a la frontera de la reserva, le diré cómo llegar a Terney que se vaya a su Moscú. Pero a la mañana siguiente comenzó a persuadirme de nuevo. Decía que solo no podría manejarlo, que podría perderse, morir en la taiga y que si realmente hay oro allí, él no lo obtendría. Pero yo, como descubridor, recibiría una recompensa, incluso un orden. Acepté escoltarlo hasta la guarida del oso, pero sin excavar, simplemente mostrarle el lugar y regresar. Al tercer día salimos temprano por la mañana. Vorontsov estaba rodeado de mis viejas cosas. Se puso mi vieja camisa sobre su chaqueta, se puso botas de fieltro de repuesto. Tomó su detector de metales, a pesar de mis objeciones. Caminamos lentamente, aún sintiendo los efectos de la hipotermia. En el camino comenzamos a hablar. Vorontsov contó que había estado viviendo en un hotel en Terney durante una semana, donde en el restaurante casualmente habló sobre el diario. Mostró copias a algunos hombres que estaban muy interesados y comenzaron a hacer preguntas sobre la ubicación. Sentí peligro y pregunté, ¿quiénes son esas personas? Vorontsov respondió, locales. Uno de ellos estaba en uniforme de policía. El otro era mayor. Estaban sentados con una brigada de leñadores. Sentí que era malo. Si Semenov se enteró del oro, entonces todo Terney ya lo sabe. Semenov es nuestro ex oficial de distrito. Hace un año lo expulsaron de la policía por golpear a un prisionero hasta la muerte. Ahora se dedica a lo que le gusta a los expresos. Y el otro, probablemente Makarich, era el capataz de los leñadores. Lo conocía bien. Solíamos cazar jabalíes juntos antes de que me uniera a la reserva. Era una persona normal, pero después del cierre del aserradero y los despidos masivos, la gente se volvió resentida. Cuando faltaban 2 kilómetros para la guarida del oso, escuchamos ruidos. Al principio pensé que alguien estaba cortando un árbol, pero el sonido era diferente. Era como golpear metal y piedra. Estaban cavando algo. Le dije a Vorontsov que caminara en silencio y fui a investigar. Subimos a una colina desde donde se podía ver todo el alrededor. Abajo, cerca del arroyo, trabajaban unas 12 personas. Habían cavado un hoyo de 3 metros de diámetro, tan profundo como una persona. Colocaban la tierra a un lado en cubos y se la pasaban unos a otros. Reconocí a todos. Makarich dirigía el trabajo, había traído a sus 2 sobrinos. Los demás eran de los antiguos leñadores. Semenov caminaba con botas nuevas cromadas. Tenía una pistola en la funda que llevaba de forma ostentosa. Quise alejarme con Vorontsov, pero vio las excavaciones y se enfureció. Susurró que lo habían engañado, que era su hallazgo, su oro. Sacó un cuchillo de su mochila, un pequeño plegable. No tuve tiempo de detenerlo. Desplegó la culata y disparó al aire.
Por sorpresa o a propósito, no lo sé. El sonido del disparo resonó como un trueno. La gente abajo se detuvo, luego comenzaron a moverse. Makarich gritó algo. 3 hombres corrieron hacia nosotros con escopetas. Tuve que bajar y encontrarme con ellos. Al amanecer, Vorontsov estaba a un paso de mí sosteniendo un cuchillo. Sus manos temblaban. Makarich lo reconoció de inmediato. «Stepan, ¿qué haces aquí?» «Este no es tu territorio», dijo. Le expliqué que estaba trayendo a un hombre perdido de la taiga, que se había extraviado. Semenov se acercó más a Vorontsov, lo miró y sonrió. «¿Este es el historiador de Moscú que habló sobre los hallazgos en el hotel?», preguntó. Vorontsov se enfureció y comenzó a gritar, acusándolos de robo, amenazando con quejarse en Moscú y llamar a la policía local. Semenov sacó tranquilamente la pistola, la armó y dijo que no era necesario quejarse a nadie, ya que en la taiga suceden cosas diferentes. Allí los osos atacan a las personas y solo quedan huesos. Vorontsov palideció y bajó el cuchillo. Makarich intervino, pidió a Semenov que dejara de asustar a la gente. Luego se dirigió a mí. «Stepan, no estamos aquí para hacer el mal, solo buscamos objetos antiguos». Y de repente fue difícil vivir, las familias necesitan ser alimentadas. Encontramos antiguas tumbas de la época de la Guerra Civil. Aquí no hay nada más que huesos, metal oxidado. Nos levantamos de la zanja, y de hecho en el fondo había esqueletos, restos de ropa, botones de cobre, cinturones desgastados e incluso paquetes de papel podrido. Vorontsov se lanzó hacia ellos, cavando en busca de oro, pero solo encontró billetes de papel de Kolchak, que ya no valían nada. Semenov se enojó y acusó al moscovita de engaño. Lo golpeó a Vorontsov con la culata de la pistola en la cabeza, haciéndolo caer y sangrar. Quise intervenir, pero Makarich no me dejó hacerlo. Los hombres salieron de la zanja con rostros abatidos. Se dieron cuenta de que habían desperdiciado sus esfuerzos, ya que no encontraron oro. Alguien sugirió llevarse el detector de metales al moscovita para el hogar. De repente, Semenov expresó sospechas de que el moscovita estaba ocultando algo. Había que interrogarlo a fondo. Vorontsov fue atado de pies a un árbol y rociado con agua del arroyo. Cuando se despertó, comenzó a suplicar clemencia, asegurando que no sabía nada sobre el oro. Entonces Semenov sugirió registrar sus pertenencias en el hotel. Tal vez había algún documento. Y aquí hice lo que lamenté después. Dije en voz alta que Makarich ya había encontrado este tesoro en octubre. Estaba buscando nueces, pero resulta que estaba buscando tesoros. Makarich me miró como a una bestia, pero comenzó a negarlo. Dijo que era la primera vez que estaba allí y que yo estaba mintiendo, pero su sobrino se puso nervioso y admitió que había visitado el lugar en el pasado, pero por nueces y piñas de cedro. Semenov no le creyó. Afirmó que Makarich estaba ocultando algo, que había encontrado oro y lo había escondido, y ahora estaba tratando de evadir la responsabilidad. Makarich intentó justificarse, pero Semenov ya estaba furioso. Cuando Nagán recordó su oro, sin pensarlo mucho, decidió actuar. De repente, Vorontsov recordó sus monedas en Makarich. En un instante, todos se dirigieron a su tienda. Makarich, protestando inquieto, intentó detener a los intrusos, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de eventos.